fácilmente dices, un niño inquieto que no obedece tiene TDA, cuando la primer causa de tener niños inquietos son métodos de crianza, ¿no? Los profesores se sienten agredidos por los papás, ¿no? Como si fuera el trabajo del maestro arreglar lo que no hacemos en casa. Hay como mucho este movimiento de todos tenemos TDA, todos tenemos autismo, todos somos neurodivergentes, por un mal concepto de a lo que se refiere el espectro. Sí. Soy intolerante a la gente, digo que tengo autismo y ya, con eso todos me tienen que entender. Es pensar que su hijo va a estar condenado a una vida académica de fracaso y en realidad no es así. Tu mejor versión como papá va a ser la versión en la que tú te cuidas, ¿sí? Y rara vez se le pregunta al papá, ¿tú cómo estás? Qué gusto que nos acompañen en estas entrevistas con sentido educativo. Me da muchísimo gusto y estoy muy agradecido con quienes van siguiendo las entrevistas que vamos haciendo en este canal. Tanto así que, bueno, pues ahora empezamos una segunda etapa de estas entrevistas, lo cual me da muchísimo gusto, en donde vamos a estar hablando de diferentes cosas. Ahora le vamos a meter diferentes temas. No solamente hablaremos de la parte educativa o de la parte de salud mental, sino que también vamos a hablar con personas que han escrito libros, con nutriólogos, con personas que están muy metidas en lo que son la solución de conflictos, con personas que han tenido experiencia en el sistema penitenciario y todo esto para englobarlo justamente en cómo acompañar a niños y jóvenes en su proceso de formación. Y hoy, para empezar esta segunda etapa, que les recuerdo que todos los jueves a las 8:30 estrenamos la entrevista, para acompañarnos en esta segunda etapa, bueno, pues está una persona a la que conocí hace muchísimos años en secundaria. Ella es Ana María Cadena Calderón, con quien nos hemos reencontrado por un tema en donde hemos coincidido, que tiene que ver sí con la docencia, pero también con el tema de la salud mental. Ella es psiquiatra, ahora nos va a platicar con más detalle a qué se dedica, qué es lo que ha hecho, pero bueno, pues principalmente es agradecerte muchísimo, Ana, que me hagas favor de acompañarme. Muchas gracias por tu tiempo y por animarte a platicar ahorita un ratito de tu experiencia, que por cierto, digo, claro, a Ana la conozco, y he tenido el contacto con ella, pero no hace mucho, pidiendo referencias de psiquiatría, creo que esto no te lo dije, salió tu nombre, de gente que de pronto me decía, mira, te recomiendo a Ana María, y dije, pues la conozco, ¿no? Entonces como que es una bonita casualidad, pero muchas gracias, Ana, ¿cómo A estás? ti, muy bien, muchas gracias. Perfecto, pues mira, justamente lo que decía, está muy reduccionista decir que Ana María Cadena Calderón es psiquiatra y docente, pero platícame un poquito qué haces, a qué te dedicas, qué has hecho. Bueno, pues sí, soy médico cirujano, estudié psiquiatría, tengo una subespecialidad en adicciones, tengo una maestría en administración de servicios de salud y en el Inter estuve haciendo diferentes estudios en psicoterapia. Hice un seminario de psicoterapia psicoanalítica, hice un diplomado de terapia sistémica familiar en adicciones, hice otro en terapia ericksoniana, y terapia narrativa. Y bueno, mi campo de acción es psiquiatría general. Hago un poco más psiquiatría de enlace, que es la psiquiatría aplicada en hospital. Psiquiatría en neurodivergencias, también tengo muchos pacientes, en adicciones obviamente, en sexología y en psicotrauma. Son como las áreas en las que más trabajo. Y también soy docente de pregrado y de posgrado. Y doy algunas conferencias para algunas asociaciones de psicotrauma, de violencia de género. Y digo, en toda esta como gama de ocupaciones, ¿qué es lo que podríamos pensar que más te apasiona o qué es lo que más te gusta que engloba pues toda esta variedad de actividades? Pues la psiquiatría del enlace me gusta mucho porque es la psiquiatría aplicada en diferentes áreas de la medicina. Y es como el reto diagnóstico más importante hablando desde la perspectiva de neurociencias, ¿no? De poder hacer diferencias entre enfermedades inmunológicas, metabólicas, neurológicas, con la conducta y con las emociones, poder ayudar a pacientes con diferentes enfermedades y que también es muy, muy importante para poder hacer diagnósticos diferenciales para enfermedades meramente psiquiátricas, ¿no? Y también me gusta mucho trabajar con violencia de género, que ahorita pues es un tema que desafortunadamente es muy necesitado.
tanto en prevención como para rehabilitación y tratamiento de personas que la han sufrido. Te comentaba que he notado que una de las cosas que de pronto cuesta mucho trabajo es entender cuándo la psiquiatría o por qué me puedo acercar a un psiquiatra. Em, en el entendido de que social y culturalmente nos resulta más cercano hablar de los psicólogos y vemos como la psicología como algo más accesible. Pero yo he notado que hablar de psiquiatría es así como que mucha gente le da temor o se aleja. ¿Qué hace la psiquiatría? ¿Cuál es la diferencia con la psicología? ¿Cómo saber si es momento de acercarme a un psiquiatra? Ok, la psiquiatría surge como especialidad médica, ¿no? Los psiquiatras tenemos que estudiar toda la carrera de médico cirujano, hacer el examen nacional de residencias, que es un examen muy ubicado ya hoy por la gente, porque es bastante complicado entrar a una especialidad médica, y hacer la especialidad 4 años en psiquiatría, que es una especialidad donde se rotan en muchos servicios, en hospitales generales, en hospitales psiquiátricos y en diversas necesidades que tiene la comunidad. Em, la diferencia es el punto de observación del fenómeno de la conducta, ¿no? La psicología tiene su punto de observación y la psiquiatría tiende a verlo más desde la parte de neurociencias, de la neurobiología, y justo hace esta diferenciación con cualquier otra patología o situación orgánica que te pudiera estar generando un problema de conducta o emocional. Pero también hoy en día mucho de lo que se está hablando sobre los cambios que van a haber sobre guías diagnósticas en psiquiatría, también ya la psiquiatría está observando la necesidad de que en la formación del psiquiatra se haya este análisis psicológico, social, cultural y demás, ¿no? Entendiendo el cerebro como este órgano que está constantemente desarrollándose y retroalimentándose de lo que vive, del entorno, ¿no? Entonces, durante muchos años y todavía hay escuelas de la psiquiatría que se apegan como con uñas y dientes solo a la neurociencia, pero creo que ahorita ya es más un tema mundial de que el psiquiatra tiene que también involucrarse en otros puntos de observación y hacer como todo este equipo interdisciplinario para ayudar a las personas a mejorar su calidad en salud mental. Ahora, un rasgo distintivo quizás pues es la parte del medicamento que a muchas Ujú. personas les genera así como, yo no sé, digo, tú tienes como toda la experiencia en esto, pero veo que a veces no nos cuesta tanto trabajo tomarnos un medicamento para el estómago, o vas a la farmacia y te compras cualquier cosa sin receta, pero cuando hablamos de salud mental a la gente le da como temor. ¿Cómo has visto esto? ¿Sí es así? ¿Cómo lo percibes? ¿Y cómo hay que entender esta parte de la medicación en el ámbito psiquiátrico? Pues la psiquiatría es una especialidad médica muy nueva, muy joven, porque a diferencia de otras áreas del cuerpo ha sido muy complejo estudiarla. Y durante varias etapas de la historia del humano venía ligada a temas sociopolíticos, culturales, ¿no? Y desafortunadamente nos hicieron la mala fama con muchas películas, ¿no? Libros, de que la psiquiatría era como tener a la persona sedada o como zombie, sobremedicada, historias de abusos institucionales en los psiquiátricos, y eso permanece todavía en la cultura, ¿no? La realidad es que hoy en día el tratamiento de la psiquiatría es muy amplio. Se ha avanzado bastante en la creación de fármacos con menos efectos secundarios, y ya hoy lo que busca un buen tratamiento psiquiátrico es que la persona pueda funcionar bien, que no esté sedada, que no esté alterada en su capacidad, en su voluntad, en su cognición. Habrá circunstancias en lo que son las urgencias psiquiátricas en pacientes agitados, psicóticos, que a veces sí es necesario sedarlos porque están muy disruptivos, haciéndose daños a ellos o a otras personas, pero son casos excepcionales. En la gran mayoría de las patologías que vemos, incluso el que el paciente se sienta distorsionado en su realidad es un indicativo de que el tratamiento se tiene que ajustar, ¿no? Otro de lo que genera mucho temor es el miedo a hacerse dependiente del fármaco, ¿no? Y si bien sí hay una área de medicamentos que puede generar una dependencia fisiológica que no solamente utiliza psiquiatría, la utilizan en muchas otras áreas de la medicina, siempre el psiquiatra o el médico que las llega a prescribir
pues le avisa al paciente que son medicamentos muy buenos, necesarios en ocasiones, pero se usan en cierto contexto, por cierto tiempo, a ciertas dosis, y se retiran lo más rápido que se puedan, justo para evitar una dependencia. De ahí, el resto de los medicamentos, dependiendo de cuál sea, puede generar síndromes de deshabituación, que eso es algo que también, por ejemplo, hoy en redes circula mucho. No es una adicción, sino es más bien que el cuerpo se necesita poco a poco dejar el medicamento para no tener un efecto secundario, que es un proceso neurofisiológico completamente diferente a una adicción, ¿no? Y no siempre en psiquiatría se medica así necesariamente, ¿no? Parte del trabajo del psiquiatra es evaluar si la condición del paciente realmente amerita un medicamento o no. Y también solemos utilizar otro tipo de medicamentos, quizá para bajar la ansiedad, quizá más suaves, por así decirlo. Creo que los medicamentos psiquiátricos sí se les tiene más respeto en general en la medicina porque el sistema nervioso es muy complejo. Entonces, incluso si van a haber médicos de otras áreas que prefieren no meterse con medicamentos del sistema nervioso central, porque requiere como de mucha expertise tanto en la posología, que es la dosis, como también si la indicación es clara para que ese paciente mejore, ¿no? Pero no es porque el medicamento sea malo, sino más bien son medicamentos complejos, porque el sistema nervioso es complejo, ¿no? Son medicamentos que habitualmente abordan diferentes áreas del cerebro que pueden generar diferentes efectos, tanto buenos como malos, y hay que saber si esa persona es candidata para cierto tipo de medicamento. No es como, no sé, el paracetamol, ¿no? Que es como muy conocido por la gente, que habitualmente su margen de diferencia en la respuesta de una persona es muy, muy corto. A la mayoría de las personas les va a ayudar. En el caso de medicamentos del sistema nervioso hay que evaluar otro tipo de cuestiones, pero son medicamentos que la verdad es que cambian la vida de las personas cuando están bien indicados, les ayudan mucho a procesar lo que sea que estén viviendo, ¿no? Aunque ya nos das pistas como para ponerlo muy, muy concreto pensando en las personas que nos ven, no solamente para ellos, sino incluso para sus hijos, para sus familiares. Eh, ¿Cuándo me acerco con el psicólogo o cuándo me acerco con el psiquiatra? Pues habitualmente el psicólogo es como de primera mano, ¿no? Como dices, hay menos miedo en general a acercarse a un psicólogo para platicar cuando algún problema sentimos que se nos sale de control. Yo siempre les digo que la psicoterapia se debería de ver como ir al dentista, como una actividad que tenemos que hacer de vez en cuando por prevención, porque todos necesitamos en esta vida que es difícil y más como está ahorita el mundo, tener a un profesional que nos pueda acompañar en el manejo emocional y prevenir que se llegue a una complicación mayor, ¿no? La mayoría de las veces, pues vamos cuando hay alguna situación en particular que nos está generando conflicto. Creo hoy en día, y la verdad es algo que me da mucho gusto, que ya el trabajo en equipo entre psicólogos y psiquiatras cada vez es más fluido. Em, Se pueden acercar al psicólogo cuando es algo que no está afectando totalmente el funcionamiento de la persona, que no es algo urgente, por ejemplo, una ideación suicida que ya está estructurada, que la persona ya no come, ya no duerme, ya no se puede parar de la cama. Ahí, por la urgencia de la situación, sí es más adecuado que lo vea un psiquiatra para que podamos salvar ese estado de la situación sin que haya alguna consecuencia ya irreversible, ¿no? Habitualmente los psicólogos eso es lo que más consideran, que la gravedad de la situación o síntomas que ellos saben que con terapia no se va a solucionar, al menos de una manera rápida, ¿no? Em, y cuando el diagnóstico amerita el acompañamiento con medicamentos, ¿no? Como pueden ser depresiones o ansiedades que ya tienen demasiada sintomatología, muchas crisis emocionales, ataques de pánico, que luego las personas ya tienen 8 o 20 ataques de pánico al día, que es francamente incapacitante. Todas las técnicas que se dan en psicoterapia, por supuesto que les van a ayudar, pero no van a resolver el problema tan rápido como para evitar que tenga problemas en el trabajo, en la escuela o en casa, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Y parecería como una pregunta así como muy obvia, pero
Hoy creo que en muchos sentidos puede haber cierta irresponsabilidad en los diagnósticos porque he visto hasta profesores que de pronto se atreven a decir tienes TDA porque vieron 2 o 3 cosas y ya dijeron, ah, pues Claro, este tiene TDA o lo que sea, ¿no? Y hay muchas palabras que son parte de diagnósticos que se han vuelto del lenguaje popular, ¿no? La depresión, la ansiedad, el tema del suicidio, todas estas cosas. ¿Cómo se diagnostica y qué responsabilidad implica un diagnóstico? bueno, el diagnóstico en enfermedades mentales lo tiene que hacer siempre un psiquiatra, ¿no? Compartimos algunos con neurología, por ejemplo, y creo que algunas áreas de la psicología sí hacen acercamientos diagnósticos muy importantes, ¿no? Em, el diagnóstico psiquiátrico en su mayoría es clínico, a diferencia de otras áreas de la medicina que puedes tomar una tomografía y ver cuál es el problema. La psiquiatría es completamente la evaluación del examen mental del paciente, que incluye el pensamiento, lenguaje, funciones ejecutivas, funciones cognitivas, el examen neurológico completo, toda la psicobiografía, porque los psiquiatras hacemos diversos tipos de evaluaciones, ¿no? La transversal, que es cuando yo te veo en consulta en ese momento, pero también tenemos que ver la historia de vida de la persona que ha presentado relacionado al padecimiento que tiene y también ver la evolución que va teniendo, ¿no? Incluso el diagnóstico en psiquiatría muchas veces es movible. O sea, puedo yo ver al paciente, por ejemplo, en un episodio muy depresivo, pero después veo que también hace episodios maníacos y quizá en una primera instancia digo tiene depresión, pero cuando lo veo en un episodio maníaco ya cambio el diagnóstico a trastorno bipolar. Entonces, el diagnóstico en psiquiatría también es complejo. Sí se requiere bastante conocimiento en neurociencias, en conducta, en emociones. Sí, ahorita tenemos, creo yo, todas las áreas de la salud, temas con el autodiagnóstico y con el diagnóstico que se pueda dar por personas que no son profesionales ideales para hacer el diagnóstico. Em, Porque, digo, hay síntomas, ¿no? Que si tú revisas los libros de psiquiatría, va a compartir la ansiedad, el TDA, el autismo, la manía, ¿no? Pero obviamente la expertise y la preparación de cada profesionista, pues es lo que te acerca a la realidad diagnóstica y al tratamiento, ¿no? Sí, efectivamente, hoy en día hay como mucho este movimiento de todos tenemos TDA, todos tenemos autismo, todos somos neurodivergentes, por un mal concepto de a lo que se refiere el espectro, ¿no? Autista o de neurodivergencia. Y te metes a redes y cualquiera dice, así soy, y ya se hace su diagnóstico. No es tan fácil. Hay bastantes diagnósticos diferenciales con síntomas similares y para eso necesitas conocer a la persona y saber realmente cómo esto está afectando su vida. Habrá, por ejemplo, algunas circunstancias donde sí tomamos laboratorios, estudios de gabinete para hacer justo la diferencia entre si es una enfermedad meramente psiquiátrica o algo más lo está empeorando o incluso algo más lo está provocando, ¿no? Entonces, por eso van a ver que en muchos protocolos de estudio tomamos perfil tiroideo, tomamos perfil metabólico de hormonas, ¿no? Tomamos tomografías, resonancias, electroencefalogramas, nos apoyamos en neuropsicología en algunos otros diagnósticos, por ejemplo, de neurodesarrollo, de algún tipo de disfunción ejecutiva, y con eso vamos como afinando el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué no hay una prueba así que te diga, si tienes depresión, tienes ansiedad? Porque la mayoría del origen de las enfermedades psiquiátricas está a nivel molecular, ¿sí? Está a nivel de receptores, de neurotransmisores, del ambiente neuronal, de la comunicación entre las diferentes áreas del cerebro. Y si bien hoy en día sí se cuentan con algunas formas de estudiarlo, siguen siendo solo para investigación por el costo y el riesgo que tiene el estudio. Todavía no son estudios que podamos mandar diario a una persona, ¿no? Entonces sigue siendo enteramente clínico el diagnóstico psiquiátrico para la mayoría de las situaciones. ¿Y tú cómo lees esto? Porque yo sí noto en las escuelas como una necesidad de las familias o incluso a veces quizás de los docentes de encontrar una etiqueta exacta, ¿no? A ver, y justamente con esto que dices, en el
en el espectro, pues es muy difícil encontrar un exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué, cómo lo lees tú? ¿Por qué existe esta necesidad desde tu experiencia? A veces el poner una etiqueta se puede percibir de dos formas. Una, como una condena, ¿no? Decir, bueno, me pusieron la etiqueta de TDA y toda mi vida voy a ser mal estudiante, cosa que no es así. O tengo TDA y toda la vida voy a tener una justificación para ser un mal estudiante, ¿no? La narrativa en la que se cuentan estos diagnósticos va a variar mucho de persona en persona y fácilmente se alejan de una realidad clínica, ¿no? Mucho del miedo, por ejemplo, de los papás cuando hacemos diagnósticos de TDA es pensar que su hijo va a estar condenado a una vida académica de fracaso y en realidad no es así. Ya hoy cada día hay más maestros que saben manejar en el aula niños con TDA, conocen en qué consiste todo el tratamiento multidisciplinario, se acercan al psicopedagogo, se acercan al psiquiatra y a los niños les va bastante bien, ¿no? Yo he tenido pacientes que están en postdoctorados en ciencias exactas con TDA, ¿no? Es más bien como el tipo de TDA que puedas tener y cómo la familia y el niño vive un diagnóstico. Creo que la psiquiatría, uno de los costos que ha pagado a nivel histórico es la etiqueta, que es algo que para muchas escuelas de la psiquiatría y de la psicología no es sano y siempre recomiendan tener mucho cuidado con esa etiqueta, porque como te comento, hay veces que yo puedo hacer un diagnóstico o pensar en un diagnóstico en una primer consulta, pero conforme conozco a la persona me doy cuenta que no era así, que es otra cosa, ¿no? Entonces sí se vale en la psiquiatría que conforme vas conociendo a la persona puedas ir afinando ese diagnóstico y te des cuenta que probablemente, por ejemplo, en los niños es muy común que la ansiedad se manifiesta con hiperactividad, se manifiesta con impulsividad, se manifiesta con desatención y dicen tiene TDA, ¿no? Y hasta que no te sientas a platicar con el niño, a jugar con el niño, a ver cómo es su día a día, a ver cómo vive, ¿no? Ya te das cuenta que más bien es una manifestación de la ansiedad. Pero para alguien que no ha tenido como esta estructura en la investigación o el interrogatorio, fácilmente dices, un niño inquieto que no obedece tiene TDA, cuando la primera causa de tener niños inquietos son métodos de crianza, ¿no? Ni siquiera es el TDA. Eh, y creo que sí hay que tener mucho cuidado. Hay veces que a los papás les da miedo sentirse juzgados, por ejemplo, el ir a terapia o ir a consulta porque es muy fácil culpar a los papás, ¿no? De lo que le está pasando a los hijos y en realidad no es de culpas, es de métodos, ¿no? Porque la gran mayoría de los papás pues hacen lo mejor que pueden en crianza, pero a veces nos faltan herramientas. Obviamente nadie nace sabiendo ser papá y creo que los profesionales nos dan muchas herramientas, incluso de esta otra cara de nuestros hijos que como papás desconocemos, que es cómo se comportan en la escuela o con sus compañeros, ¿no? Entonces, sí es como muy importante el tener cuidado con esas etiquetas y particularmente yo prefiero explicarle a mis pacientes, porque muchos de ellos llegan con una necesidad diagnóstica, ¿no? De quiero saber qué tengo. Creo que una de las bases de la medicina es que primero hacemos diagnósticos sindromáticos. O sea, yo le puedo decir, creo que hay un tema en la hiperactividad, creo que tienes un tema de concentración o tienes un tema afectivo. Les comento de acuerdo a los manuales de diagnóstico psiquiátrico, puedes estar en esta área, ¿no? Pero no los invito a que se casen con una etiqueta, ¿no? Sino que tenemos que ver mucho de la evolución con el tratamiento y con la psicoterapia también. Por lo que dices de los estilos de crianza, eh, quizás es un error común, no lo sé, tú dime desde tu experiencia, es pensar que la solución va a estar justamente en la atención psiquiátrica o en la atención incluso psicoterapéutica, sin modificar patrones o realidades que están alrededor de un niño, de un joven. ¿Es común? ¿Tú lo ves con Sí, frecuencia? muy común. Y la realidad es que no es así. El tratamiento, por ejemplo, del TDA
necesita a un psicólogo, necesita a un psicopedagogo, necesita a veces psiconeurología, necesita el psiquiatra. Hay en muchos casos el psiquiatra es con especialidad en psiquiatría infantil y del adolescente. Necesita el apoyo familiar para los papás, porque también tener un hijo con TDA implica otras herramientas para los papás y el apoyo emocional al papá, porque el niño con TDA es un niño que estadísticamente suele ser más violentado porque desespera a los papás, ¿no? Porque se tarda 3 horas en hacer una tarea que le debería de tomar 5 minutos. Entonces es todo un sistema al que hay que ayudar, hay que fortalecer para que el niño vaya saliendo adelante y no tenga un costo en los vínculos en la familia. Em, entonces sí hay como esta idea de que si voy y me tomo un medicamento ya mañana se me quita la depresión, se me quita la ansiedad, y no es así. El cerebro es un órgano que constantemente está alimentándose de lo que vive. Entonces, el medicamento te va a dar una estabilidad para poder generar herramientas, eh, poder usar tu resiliencia o generar más resiliencia, pero no es la panacea, ¿no? Lo que el medicamento nos da en muchos tiempos es como la tranquilidad para que la persona pueda desarrollarse en la propia resiliencia, en la propia asertividad emocional, para no volver a caer en lo que lo llevó a una depresión o en una ansiedad, o ser más asertivo o trabajar en terapia mi ambiente laboral, mi ambiente familiar, para que no cada vez que me peleo con alguien me deprima y tenga pensamientos suicidas, ¿no? Eh, todo el manejo psiquiátrico requiere de varias líneas. Por ejemplo, la dieta, ¿no? Hoy en día el tema nutricional es sumamente importante en temas de salud mental. El tema del ejercicio, ¿no? El mejor antidepresivo y la mejor manera de ayudarle al cerebro a estar sano es haciendo deporte. Y de intervenciones, ¿no? Ya específicas que cada quien necesite, pero no es nada más el medicamento. Es como, no sé, que tenga yo dolor de cabeza porque no duermo, no duermo, no duermo, y pensar que tomarme un analgésico diario me va a resolver mi problema de sueño, ¿no? O sea, es muy complejo lo que te lleva a una enfermedad mental. Y generalmente los medicamentos también se enfocan mucho, o así lo explican muchos neurocientíficos, en que te ayudan en la parte biológica, ya sea genética, o sea, de que tienes una vulnerabilidad a tener depresión o a tener ansiedad, o en la parte biológica resultante de una vivencia de cierta manera, estresante, una crianza muy rígida, un estrés postraumático complejo. Ahí es donde incide el fármaco. Y de lo que hacemos en todo lo demás es mejorar hábitos de vida y la calidad de la estructura del pensamiento. Porque si yo te doy un antidepresivo, pero no modifico tu pensamiento negativo, la mala autoestima, la desesperanza, la proyección negativa a tu vida, aunque en un momento te sientas bien, vas a volver a tener un episodio depresivo, porque no estás cambiando lo que te está generando esa tristeza. Vivimos en tiempos en donde todas estas cosas se potencian con diferentes cosas que pasan en la sociedad o simplemente han estado allí y hoy la medicina ha avanzado al grado de ya detectarlas y ver qué es lo que existe. Pienso en situaciones como las que decíamos, ¿no? La ideación suicida, la depresión, cosas que parecen que hoy son más cotidianas que antes. Pero mi pregunta es esa, no sé si hoy son más cotidianas o simplemente antes no se diagnosticaban. Yo creo que es un poco de ambas. Yo creo que definitivamente la salud mental es un tema nuevo a nivel de historia de la humanidad, ¿no? Em, ya hoy en día los chicos tienen al alcance mucha información para decir, creo que estoy teniendo ataques de pánico, creo que tengo un tema de atención, cosa que hace unos años no teníamos, ¿no? Un niño que tenía algún tema de ansiedad era regañado, era violentado y contrólate y no haces así. Hoy en día no. Pero también creo que definitivamente cada generación, ¿no? Cada época genera diferentes retos a las mentes, a los cerebros, ¿no? Y creo que particularmente esta época que estamos viviendo y los que estamos en aula lo notamos,
Es una época que genera mucha incertidumbre y mucha desesperanza. Son chicos que incluso, aunque tengan un sistema familiar bueno, ven las noticias, ¿no? Y les genera bastante miedo lo que va a ser de su vida, ¿no? Tú los ves bromeando, pero si va a estallar la guerra, ¿ya para qué estudio? Y para qué, o sea, eso sí impacta en el cerebro, ¿no? La, la pérdida de la seguridad, ¿no? Entonces creo que es un poco de ambas. Sí, definitivamente se ha ido mejorando todo el diagnóstico de enfermedades que ahora se tienen más claras, que ahora se entienden más, que ahora se divulgan, ¿no? Eh, pero también creo que hay circunstancias de la vida del ser humano hoy en día que está promoviendo más afectación, sobre todo a nivel del afecto, ¿no? El hecho de que la situación económica obliga a los papás a tener jornadas laborales mucho más largas, que los niños tienen este acceso a información para bien y para mal, ¿no? Con el riesgo que también implica. eh, y pues la violencia que se vive en general en el mundo, ¿no? Son muy pocos los lugares del mundo que están un poco alejados de esto. Pero creo que son las dos. O sea, sí creo que estamos generando más psicopatología por la vida que tenemos y también se está diagnosticando más porque ya se puede observar. Si el cerebro funciona bien bajo un esquema de certidumbre y estamos en una sociedad que nos ofrece muchas incertidumbres, ¿qué papel juega la familia? Pero sobre todo, ¿qué le dirías a papás, a mamás que hoy puedan preguntarse, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago en pro de la salud mental de mi hijo? Pues es de acuerdo a la edad que tenga su hijo, lo ideal siempre es preguntarles a ellos qué entienden, ¿no? Con lo que está pasando. Y a partir de ahí poderlo trabajar, porque probablemente haya algún evento en particular que estén viendo mucho más complejo de lo que en realidad es, y poder explicarles de una manera que ellos entiendan el fenómeno que están viviendo, ¿no? Y mucho es el trabajo del manejo de la frustración en la casa, porque el manejo de la frustración no es únicamente el berrinche de que quieran un juguete, es también me voy a tener que esforzar más y tengo que ser disciplinado para poder generar más estructura en mi vida y poder mantener un nivel socioeconómico que me guste o que sea un proyecto para mí. La competencia, ¿no? Para estudiar, de que cada vez somos más y hay que estudiar más y hay más gente compitiendo. Entonces creo que la familia es donde vivimos nuestras primeras frustraciones, es donde vivimos nuestros primeros fracasos y la forma en la que los adultos nos contienen de niño sí marca una diferencia en la adolescencia y en la adultez. Obviamente el trabajo de la autoestima, no en un positivismo así extremo de todo te va a salir bien porque eres tú, en una situación de positividad objetiva, para que el adolescente sea realista en la situación que está viviendo y también entienda por qué necesitamos hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que el adolescente luego reniega mucho es que los papás le estén diciendo, ¿dónde andas? ¿Ya te fuiste? ¿Qué estás haciendo? O que incluso les ponen ya estas apps para seguirlos, ¿no? Y uno puede entender que se sientan violentados en su privacidad, pero también tenemos que entender que bien utilizadas son una herramienta de seguridad, ¿no? Entonces, a veces cuando le explican al adolescente, no es que te esté vigilando, es que me preocupa, ¿no? Me preocupa que un día algo te pase y yo no sepa dónde empezar a buscarte, porque esa es la realidad que vivimos ahora, ¿no? Entonces, hay veces que tú platicas con adolescentes y saben que eso pasa, pero como que no lo alcanzan a introyectar o lo siguen viendo ajeno a una realidad en la que viven. Y creo que eso también es nuestro trabajo en casa, ¿no? El poderles traducir el mundo en el que viven para que también cooperen con su propia seguridad, eh, y puedan tener más certeza de lo que están viviendo en lo que podemos tenerla, ¿no? Y el ejemplo, o sea, yo creo que mucho de casa es el ejemplo, los hábitos de vida saludables, que luego como papás no alcanzamos a ver el impacto que esto tiene, pero la realidad es que si los papás hacen ejercicio,
se mantienen lejos de drogas, van al trabajo, procuran tener estos espacios de comunicación, eh, las familias suelen ir moviéndose bien y los niños tienen como más conciencia de que su casa es un lugar seguro, ¿sí? Que aunque el mundo por fuera se vaya desmoronando a veces, ellos pueden estar con su familia seguros, ¿no? Y eso incluso en casos de familias que sufren algún tipo de pérdida, eso también da más resiliencia a los hijos cuando los papás no están, ¿no? De que tienen ya las herramientas y la certeza de seguir adelante. Ahora tú eres mamá también. Y en este camino de acompañar a un hijo también, la mamá, el papá tiene mucho desgaste, él mismo vive incertidumbres. ¿Cómo estar al pendiente de ti mismo? ¿Qué le podrías decir a alguien que está en este proceso, como pistas para saber que aguas porque quizás aquí ya te estás excediendo en este desgaste, quizás aquí ya tu frustración tampoco la estás manejando de manera adecuada? ¿Cómo le haces? Eh, yo tengo una frase que luego les digo a los papás que es, tu mejor versión como papá va a ser la versión en la que tú te cuidas, ¿sí? Eh, Tendemos mucho a caer en esta idea de sacrificio eterno por los hijos. Y una cosa es que sea nuestra responsabilidad, que lo son, ¿no? Y otra cosa es que nos abandonemos como personas. Porque si un papá sabe que tiene que cuidar su salud porque es tu vejez, también se da sus gustos de ir al cine a ver una película que ellos quieren ver, no nada más la de los niños, ¿no? Se da ese espacio para poder ver amistades y sigue siendo una persona plena y completa. Habitualmente su crianza no la va a vivir como algo que lo estira a un punto en el que se pierde y se difumina como persona, ¿no? Está hoy en día bastante estudiado ya y desafortunadamente los números cada vez son mayores del burnout en los papás, ¿no? Y más en modelos familiares donde un papá está muy tangencial o no está, que en México es muy común, la familia monoparental, que trabajan, estudian, crían y todo cae sobre un papá. Entonces, los papás en general tienen que estar conscientes de que sus problemas de salud física, mental o de cualquier tipo invariablemente van a afectar a los hijos, ¿no? Em, y un hijo que ve que su papá se procura a sí mismo, va a tender a procurarse a sí mismo también, ¿no? Y creo que los papás solemos ser muy negligentes cuando o queremos o normalizamos mucho el que ya estás agotadísimo de todo y es normal vivir así. Y la realidad es que no. O sea, también puedes hablar con tus hijos de decir, ¿sabes qué? Estoy cansado en este momento, vamos todos a arreglar la casa. No siempre tiene que ser el papá que lo haga. Aparte son hábitos, ¿no? ¿Saben qué? Creo que llevamos mucho tiempo viendo la tele. Vámonos al parque a hacer ejercicio, a jugar algo, ¿no? El empezar a incluir a los hijos en el cuidado propio y en el cuidado familiar. Y eso también creo que genera sensibilidad en cuando algún miembro de la familia no le está pasando bien, cuando hay ese tipo de comunicación, es más fácil notarlo, ¿no? De que todos aquí nos cuidamos, ¿no? A la edad correspondiente. Y veo que de repente mi hermano como que está mucho tiempo en la cama, y mi hermano ayer no se bañó, y mi hermano ya no se está lavando los dientes, y ya hoy en la escuela que no está entregando tareas. Y es más fácil que notemos cuando algo está mal. Pero cuando el papá está en burnout o la mamá está en burnout, difícilmente vamos a tener la capacidad de ver más allá las situaciones porque no pueden ni con ellos mismos, ¿no? Entonces, el pilar de la familia son los cuidadores, son los papás. Si ellos no están bien, nadie va a estar bien, ¿sí? Y eso es algo que también hoy en día en la psiquiatría cuidamos mucho, ¿no? Por ejemplo, los papás de niños con autismo, los papás de niños con TDA, em, con alguna discapacidad mucho más profunda, es extremadamente extenuante estar al cuidado de ciertos hijos que tienen patologías y rara vez se le pregunta al papá, ¿tú cómo estás? ¿No? Cuando un niño con autismo tiene alguna crisis y es agresivo,
oye, ¿cómo estás? Y hay veces que se ponen a llorar desconsoladamente o están muy afligidos porque no saben cómo ayudar a su hijo. Y este tipo de situaciones hay que entender que sí el paciente es el niño, pero los afectados son toda la familia. Entonces tenemos que ver cómo está toda la familia y a veces darnos el tiempo de platicar con la familia y si la mamá ya trae ideación suicida, ya está fantaseando en que quiere que le caiga un rayo, pues hay que también darle el apoyo a la mamá porque si mamá no está bien, el niño tampoco va a estar bien. Sin afán de caer en este error de querer buscar poner etiquetas, pero en esta guía, digamos, de autoobservación, ¿cuáles dirías que son algunos rasgos adicionales a los que ya dijiste para que una mamá o un papá diga, ah, no, espérate, esto no está tan bien, esto no es tan saludable? ¿En dónde es donde tú ves como estos principales errores de quienes cuidan a más pequeños? ¿En ellos mismos o en En los ellos demás? mismos, sí, como, Ok. como un tema de La, autoobservarse. la pérdida del control, ¿no? Ok. Creo que los terapeutas no me dejarán mentir que habitualmente el trabajar con niños es trabajar con los papás, ¿no? Porque un adulto, en teoría, debe de tener la capacidad de autocontrolarse, ¿sí? Y cuando no podemos hacer eso o el papá normaliza la pérdida de control de los adultos de la casa, de todos gritamos y todos aventamos cosas y todos pegamos, nos habla de que no hay una capacidad de control de nadie y obviamente el niño no la va a tener. También sería la incapacidad, por ejemplo, de mantenerse ellos coherentes y congruentes con los límites de la casa, ¿no? Te quito la tablet, pero como estoy cansada, mejor te la perdono antes para que te quedes ahí 6 horas viendo la tablet y no me estés exigiendo atención, ¿sí? Y que estas cuestiones luego hacen sentir a las personas como soy muy mala mamá porque hago eso, pero no es que seas mala mamá, es que estás tan cansada que te es más fácil hacer esto y hay que revisar de qué manera se podría mejorar ese sistema. Pero creo que, y la comunicación, o sea, qué tanta capacidad tenemos como papás de comunicarnos con los hijos, ¿no? De abrir estos canales incómodos muchas veces, de poder comunicarte con los niños en una comunicación real, no en la que la verdad absoluta la tengo yo, sino que también si mis hijos me dicen no me gusta cómo me hablas cuando estás así, yo también tenga la capacidad de reflexionar si lo hice así, porque lo hice y poderlo modificar, ¿no? Entender que probablemente tenga un hijo más sensible que el otro y probablemente a uno le puedo hablar de una manera y no lo toma mal y el otro sí, y el otro dice, ay, me estás hablando feo, y que yo lo pueda adaptar, ¿no? Creo que es muy habitual que los papás piensen que la comunicación debe de ser muy abierta para los niños, pero nosotros no somos cuestionables, ¿no? Y creo que parte de, y no porque se cuestione el límite o la autoridad, sino porque el niño también necesita a veces escuchar un, si tienes razón, me equivoqué, ¿no? Entiendo, validar la emoción del niño, entiendo que probablemente, no sé, manejé y le grité a alguien y te espanté, o aventé algo porque me enojé con otra persona y te generé un estrés, en lugar de llegar y decir, ay, no seas exagerado, no te hice nada, ¿no? Entonces, muchas de las situaciones que llevan a consulta a adolescentes, por ejemplo, a veces es un no tener espacio en casa para comunicar y que los propios chicos te dicen es que de esto yo no hablaría con mis papás, ¿no? Y que definitivamente no nos tienen que platicar santo y seña de lo que hacen, pero creo que un punto es el tener la certeza de que en una situación que tus hijos necesiten algo urgente o un problema importante, sí se acerquen a hablar contigo. Que no les paralice el miedo de que los vas a regañar o que vas a violentarlos o que los vas a correr de la casa, sino que sepan que va a haber consecuencias, pero que los vas a apoyar. Y cuando los hijos ya pierden esa capacidad de hablar con los papás, creo que también sería como una alerta de que algo en la comunicación de la familia no está bien. Sobre en esta línea de lo que dices, veo como un reflejo idéntico en lo que pasa a los docentes. Ujú. O sea, los docentes también creo que están
quizá carentes o están teniendo dificultades para manejarse en estos entornos. Pero hace un momento decías que finalmente, pues el tema es unir esfuerzos y vemos que últimamente parecería que lejos de ayudarnos entre docentes, papás, médicos o psicólogos, parecería que todo va contra todo, ¿no? Y entonces me ha tocado ver incluso que algunos psicólogos casi que hacen consejos o recomendaciones en contra de la escuela, o sea, este tipo Sí. de cosas que creo que no está ayudando. ¿Tú cómo lo ves desde tu área? Em, Creo que hay demasiada, sí, competencia a veces quizá lucha de egos, ¿no? A veces creo yo que es un poco ignorancia en el entender qué nos toca a cada quien. Por ejemplo, aunque yo tenga como cierta preparación en psicoterapia, si mi paciente está en psicoterapia con otro terapeuta, yo no me meto en su proceso terapéutico, ¿no? Y obviamente el maestro frente a grupo va a tener una perspectiva del alumno que yo en consulta no tengo en una hora, ¿no? Y la mamá igual, la mamá también, yo probablemente en consulta lo veo tranquilo y platica conmigo y no veo los berrinches que le hace a la mamá en la casa. Entonces, un tema muy importante es como entender qué punto de observación tenemos cada quien ante algo que queremos solucionar, ¿sí? Creo que también a veces hay como temor en el represalias o consecuencias en algunas instituciones, incluso de salud, o sea, escolares. Creo que la ansiedad o la angustia que genera no saber manejar a ciertos alumnos y que dicen, ay, no, es un problema y como tengo otros 30, mejor vete a otro lado, vete a la dirección y ahí quédate y a ver quién te ayuda, ¿no? Em, y creo que también quizá es como la falta de experiencia en el trabajo interdisciplinario, porque a veces hay esta sensación de que vamos a cuestionar el trabajo del otro y lo hacen, ¿no? A mí se me ha Ujú. tocado muchas veces que dicen, no, es que está mal porque, y porque es psiquiatra, ¿no? Y ya cuando ven que no es mi intención cuestionar ni su diagnóstico ni su trabajo, sino sumar, ¿no? Y digo, bueno, tú lo ves una vez a la semana, yo lo veo una vez al mes. Si ves cambios, buenos, malos, a mí me interesa saberlo, ¿no? Em, pero no estamos acostumbrados a trabajar en equipo, no estamos acostumbrados a tener una comunicación asertiva entre profesionales, ¿no? Eh, de este miedo a la crítica o al juicio o al desconocimiento, ¿no? Porque, digo, mi familia son de maestros de primaria, secundaria, prepa y yo muchas veces platicaba con ellos y pues obviamente tú como maestro traes tu punto de vista pedagógico, ¿no? No tienes por qué saber si el niño tiene ansiedad o no, de hacer diagnósticos, para nada, pero tú sí puedes observar que el niño ya se está comiendo las plumas, que se está chupando el suéter, que se está comiendo las uñas y ya se sangró los dedos. Puedes darte cuenta cuando el niño que era tranquilo ahorita ya está bulleando a todos y está agrediendo a todos. Esas observaciones a mí me interesan y yo no las puedo ver, ¿sí? Entonces, creo que es mucho eso, tener la humildad de trabajar en equipo y la apertura de que si hay alguna recomendación, también la podamos escuchar, ¿no? Por ejemplo, algunos terapeutas me dicen, oye, es que con este medicamento lo veo como más ansioso, creo que no le funcionó el cambio, si se hizo algún cambio o la dosis y los escucho, ¿no? O sea, para mí es importante eso. Em, Creo que a veces en el aula, em, a mi percepción, es que también luego los profesores se sienten agredidos por los papás, ¿no? Como si fuera el trabajo del maestro arreglar lo que no hacemos en casa. Y hay que entender que la casa y la escuela son espacios estructurales para el desarrollo de los niños, pero definitivamente los papás son los papás, ¿no? El docente está un ratito con los niños, que obviamente es un ejemplo, que obviamente es una autoridad, que obviamente también hay un encuadre ahí
manejo de emociones, de socialización y demás, pero yo creo que es mucho más agradable y más positivo para el niño cuando el papá y el maestro trabajan en conjunto. No, porque también los maestros lo dicen, es que como no le hacen caso, pues aquí obviamente nunca va a trabajar, ¿no? Y tú ves que hay maestros con niños con historias de violencia, de abandono, y hasta los propios niños te dicen, es que gracias a ese maestro, que sí creyó en mí, que sí dijo, me hizo verme de una manera diferente, salí adelante. Y creo que eso también no hay que perderlo de vista, el impacto que tiene un docente para bien y para mal en la vida académica de un alumno, pero también en la vida emocional, ¿no? Porque hay maestros que, por ejemplo, a niños con TDA les dicen, es que tienes retraso mental, por eso no puedes hacer nada, ¿sí? Y luego hay niños que tienen incluso esta sobredotación, altas capacidades, no se adaptan al sistema escolarizado tradicional y hay maestros que les dicen que tienen algún tipo de retraso mental enfrente del grupo, que eso es violencia, ¿no? Ujú. Entonces, ya no nada más tienes que atender el TDA, también tienes que trabajar autoconcepto, también tienes que reparar esos daños de la burla de los compañeros, de la violencia que vivió en el salón. Entonces, creo que si todos tuviéramos como este espacio para poder compartir conocimientos y experiencias, el maestro podría tener más herramientas para detectar estos temas de conducta emocionales, de aprendizaje y saber cómo abordarlos sin caer en un acto violento o en una omisión, ¿no? De que no sé qué hacer contigo, mejor no te hago caso, y ya el maestro del próximo año verá qué hace contigo, y mejor platicar, ¿no? Eh, Obviamente nadie tiene por qué saberlo todo, y creo que entre más podemos llegar a conclusiones más asertivas, y sobre todo proponer trabajo con los chicos, ¿no? Sí he tenido experiencias muy buenas con escuelas que el psicólogo a cargo y los docentes se acercan, de decir, es que yo veo que, por ejemplo, matemáticas, ¿no? O sea, se va al baño media hora con tal de no hacer la actividad en matemáticas. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, si yo le explico cómo funcionan los tiempos de atención de TDA, cómo funciona esta como parálisis que luego tienen ante situaciones que les generan mucho estrés cognitivo porque tienen que fijar la atención y les cuesta mucho trabajo, la maestra genera con toda la creatividad que tienen herramientas para que el niño haga su ejercicio a cómo lo puede hacer, ¿no? Y luego se dan cuenta que le cambian tantito y ya solitos hacen el trabajo sin problema, pero es acercarse, ¿no? Eh, Igual nosotros, ¿no? Decir, bueno, él me dice que está bien, pero la mamá me dice que está mal, tú como maestro, ¿cómo lo ves? ¿No? No, pues lo veo mucho mejor, entonces eso me hace ver que probablemente sigue habiendo en casa algún tema, ¿no? Que sigue detonando que el niño se ponga ansioso en la casa porque en la escuela ya trabaja bien. Porque algo que van a ver que hacemos mucho los psiquiatras es preguntar, este problema, ¿qué áreas impacta? ¿No? No puedes tener TDA solo en la escuela y en la casa no, no puedes tener ansiedad en la casa y en la escuela no. O sea, habitualmente es algo que es global, ¿no? Lo van a ver todos. Pero cuando se empieza a manifestar solo en un espacio, pues hay que ver qué pasa en ese espacio, ¿no? Eh, pero creo que mucho es también el desconocimiento y digo, para concluir, sería como la parte del miedo a que nos cuestionen en lo que estamos haciendo y que sí pasa, pero yo esperaría que cada vez pasara menos, ¿no? Mencionaste ahorita algo que me parece bien interesante porque siempre cuando hablamos de niños jóvenes que requieren alguna ayuda, estamos hablando de TDA, de la hiperactividad, de la ansiedad, como todas aquellas cosas que los limitan, pero también está ese otro grupo de chavos que tienen alta capacidad y no encuentran tampoco los espacios y creo que al menos lo veo desde la experiencia escuela, creo que es más difícil hoy detectarlos porque no es, o sea, es más fácil confundir con que es inquieto, es indisciplinado, etcétera. ¿Cómo andamos en eso? Porque también, digo, algunas de las mías que hemos tenido que de pronto tengas a un niño chiquito y lo metes estudiando la licenciatura en la UNAM, pues Ujú. tampoco creo que son los caminos más adecuados, ¿no? Pero nos ha pasado. ¿Cómo estamos en ese tema? Pues tengo muchos casos de también altas capacidades y sobredotación. Realmente para que tú tengas que adelantar a algún niño grados escolares es porque ya estás hablando de una sobredotación altísima, ¿no?
Ahí el costo es la socialización, porque obviamente parte fundamental del desarrollo neurológico del niño es la socialización, ¿no? Entonces, hay algunos autores que dicen que sí conviene que el niño probablemente tome algunas clases en grados más avanzados, pero que se mantenga con su generación en otras, para que pueda vivir esta parte de la socialización, porque aparte, cuando hablamos de altas capacidades, una de las áreas que suele impactar más es justo la socialización, que son habitualmente personas más con tendencias introvertidas, eh, que son niños que como entienden el mundo de manera diferente, luego les cuesta hacer como compaginar con sus niños de la misma edad y se sienten ajenos a ello, ¿no? Entonces, sí hacen falta muchas escuelas, en realidad ni siquiera a nivel mundial es que haya mucha información, y habitualmente son niños que vaya, las altas capacidades, puedes en las inteligencias que se miden tener una muy alta y la otra normal, pero esa diferencia hace que ahí se permeen ciertos problemas emocionales o de conducta. Y eso es lo que habitualmente no vemos, porque la gente piensa si tienes un 6 alto, tu vida va a ser más fácil y en realidad no es así. Incluso hay estudios que dicen que cuando hay mucha disparidad entre los niveles intelectuales, hay un riesgo de fracaso escolar, porque le cuesta más trabajo al niño adaptarse, porque para algunas cosas tienen mucha rigidez cognitiva, les da mucha flojera, dicen para qué, y ya no estudian, ¿no? Entonces, una pregunta muy común en esos temas es por qué no todos los genios son ricos, ¿no? Y es justo por eso, porque no hay como todas las herramientas para poder adaptarte a un entorno que te pide mucho más que ser inteligente. Y por eso hay personas que sí tienen mucha herramienta social y tienen como mucha proyección, son muy exitosos, a diferencia de los que son súper inteligentes, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hay veces que como docente es un reto, porque me acuerdo mucho de un caso de un niño que fue porque un maestro se enojó con él porque le corrigió un dato histórico, ¿no? Porque ese niño tenía como hiperfocos en historia. Entonces el maestro genuinamente se molestó y la mamá revisó lo que dijo el niño y dijo, pues que el niño estaba bien, ¿no? Entonces son niños que te retan porque probablemente ya saben algunas cosas más que lo que puede saber uno, pero nuevamente es como el tema de la humildad como docente, de que si tú ves a un niño que hace hiperfocos en un tema, pues lo fomentes, ¿no? Y digas, bueno, platícanos, a ver, ese dato era mío, pero tú tienes otro, platícanos de dónde lo conoces, ¿no? Em, pero sí son espacios que no te voy a decir que son más comunes, de que haya ya más niños con sobredotación, no, pero esos sí son más observados hoy en día. Y son personas que luego se diagnostican en redes sociales y dicen, es que yo tengo autismo o TDA porque tengo esto, y compaginan ciertos síntomas, pero no es que estén en espectro autista, es que es como, digamos, parte de la combinación de ciertos niveles intelectuales que generan algunos rasgos o hipersensibilidades que generalmente se asocian con el espectro autista, ¿no? Pero también es muy interesante y también es un reto tanto para casa como para la escuela. Por todo esto que has mencionado, pues no es un tema sencillo, es muy complejo y hablar de todo este espectro en los diferentes ámbitos es complejo. No quiero obviar, entonces nada más para no dejarlo suelto. ¿Qué entendemos por neurodivergencia, neurodiversidad? ¿Qué es? Porque también es hoy una palabra que ya está entrando mucho a las personas y quizás no tenemos como muy claro a qué nos referimos con eso. Pues la neurodivergencia en realidad es como todo lo que está fuera de lo normotípico, ¿no? O sea, que es estadístico tu campana de Gauss, lo que está en el centro es lo normal y lo que está para los extremos va a ser lo diferente. Eh, la neurodivergencia en neurociencias abarca muchos puntos de vista: autismo, retraso mental, TDA, altas capacidades, trastornos del aprendizaje, es muy variado, ¿no? Habitualmente lo esquematizan como estos universos que convergen en ciertos puntos que se rozan, que tocan, que puedes tener TDA con autismo, que puedes tener TDA con altas capacidades, pero también TDA con retraso mental, ¿no?
Y todo eso engloba las neurodivergencias. Incluso hace poco leía el artículo de la neurocientífica que menciona este término de espectro y dice que se arrepentía mucho porque se mal utilizó, porque ahora se interpretó como todos podemos tener un poquito de autismo o un poquito de TDA, y en realidad no es así. A lo que se refería es que no todo se va a ver igual, pero cuando tú tienes a un paciente autista, pues necesita cubrir ciertos criterios para tener autismo, no puedes tener un poquito de autismo, ¿no? O un poquito de TDA, ¿sí? Son como criterios definidos que se tienen para estudiarlos y patrones neurobiológicos que cada vez se entienden mejor. La neurodivergencia entraría a esto, ¿no? Y habitualmente las personas por redes, porque son diagnósticos que se hacen en redes, es como el hiperfoco, son hipersensibilidades sensoriales, es agotamiento social, ¿no? Pero esas características no son exclusivas de neurodivergencias, ¿no? Por ejemplo, una persona con estrés postraumático complejo también va a tener agotamiento social, también va a tener hipersensibilidad. Una persona con ansiedad también puede hacer hiperfocos, ¿no? Entonces, ahí es donde entra pues, la experiencia clínica para tú poder afinar los diagnósticos, ¿no? Yo creo que en el aula fácilmente, entre comillas, puedes ver neurodivergencias, sobre todo en la forma en la que el niño entiende conceptos y procesa esos conceptos, ¿no? Que hay maestros que se dan cuenta que el niño le cuesta trabajo aprenderse las tablas, pero te entiende el proceso reversible de un problema matemático, ¿no? O la forma en la que pueden manejar ya conceptos abstractos que no son habituales en su edad. Por eso es que una de las cosas que más evaluamos en neurodivergencias es el lenguaje, porque es nuestra manera de revisar cómo procesa la información ese cerebro. Y habitualmente son niños que hablan diferente, ¿no? Que se expresan de una manera diferente, para bien o para mal, ¿no? Dependiendo de qué neurodivergencia estemos hablando. Eh, pero igual el término de neurodivergencia es como decir, no sé, eh, una patología neuronal, o sea, es súper amplia. Y creo que también se ha usado mucho por esto que platicábamos de justificar ciertas acciones mías, ¿no? Entonces, si soy intolerante a la gente, digo que tengo autismo y ya, con eso todos me tienen que entender. No son patologías o circunstancias que se autodiagnostican, tienen un protocolo de estudio y lo tiene que hacer un profesional, ¿no? Y hay veces que sí les dicen, no eres autista. O sea, lo que pasa es que has vivido todas estas circunstancias que te llevan como a mecanismos de afrontamientos diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay niños que luego tienen muchísima ansiedad y en esa ansiedad hacen estos hiperfocos a algún tema específico porque es como su episodio disociativo, ¿no? De me voy a enfocar en esto, que es diferente a la forma en la que un niño neurodivergente hace hiperfocos, ¿no? Que es como comerse toda la información que encuentran y se hacen expertos en esa información y lo mantienen habitualmente a lo largo de años, hasta adultos, ¿no? Entonces hay variabilidades y variaciones clínicas, pero sí es un término que ahorita está muy de moda, no es autodiagnosticable, o sea, todos estos tests que hay en internet de ¿quieres saber si eres autista? No, esos no están validados, no tienen un sustento científico, se tienen que hacer por neuropsicología con todo un equipo que sea de preferencia experto en esos temas, ¿no? Ya estás explicando y hasta lo pones con esto de la campana. Pero hoy creo que estamos ante una realidad en donde cuando la gente escucha la palabra normal o normalidad le genera así como ruido, ¿no? Hay mucha aversión a hablar de lo normal. Este, y bueno, ahí siempre nos ha tocado, ¿no? Así desde la psicología, la psiquiatría, la pedagogía, pues es importante hablar de la normalidad como para tener un referente. ¿Por qué es importante tener estos referentes en un tema de salud mental? Sí, la normalidad sería, obviamente, estar como en esa, hablando de conducta y de pensamiento y de emociones, en un margen de funcionalidad, ¿no?
sí, por ahí leía un sociólogo que hablaba de esta necesidad de ya no querer ser normal, ¿no? De ponernos etiquetas como que nos den un sentido de ser especiales, ¿no? Y en realidad todos somos especiales, o sea, no hay ningún cerebro que sea igual a otro, ni una vida que sea igual a otra, ¿no? Em, pero la cuestión por ejemplo, en casa, ¿no? De aceptarnos en esa normalidad y en la fortuna de la normalidad, ¿no? Porque yo creo que si hablaran con un chico que genuinamente tiene TDA o genuinamente tiene autismo, te dirían, no es divertido estar en esta neurodivergencia, ¿no? Porque tiene un costo. O sea, incluso chicos con altas capacidades que te dicen, es que quisiera no poder pensar así. Quisiera ser como mis amigos que pueden reírse de cosas que yo digo, ¿y eso qué? ¿No? Los niños con autismo quisieran poder socializar como un niño normal, ¿no? Y hay como esta tendencia a querer vernos especiales a través de circunstancias que requieren y que son un reto. Y creo que esto es peligroso porque también dejamos de ver a quienes realmente necesitan un apoyo genuino, porque todos ahora quieren entrar en ese espectro, ¿no? Em, y creo que sí hay un abuso en el sentido de si yo tengo un defecto de carácter o una cuestión de disciplina que puedo mejorar, voy y le digo a mis papás o a mis maestros que yo vi en las redes que muy probablemente tengo TDA, ¿no? Y en realidad, pues, tiene ansiedad, en realidad no tiene estructura para estudiar, en realidad no hay orden en casa, pero es una persona normal, ¿no? Ahí entra como esa fineza de que si tú ves un manual diagnóstico, fácilmente te puedes autodiagnosticar, ¿no? Que hay hasta memes de eso, ¿no? De que lo lees y dices sí soy en todos los capítulos. Ahí es donde entra la expertise del profesional, ¿no? Pues no quiero terminar la entrevista sin también aprovechar para preguntarte algo desde tu experiencia como docente con médicos o con próximos psiquiatras y para relacionarlo con todo esto. A ver, se habla mucho que la medicina no es una carrera fácil de estudiar por toda la exigencia académica, de tiempo que requiere. Y además hoy, pues todo lo que nos has planteado de la psiquiatría, pues también tiene una buena cantidad de requerimientos, ¿no? Eh, ¿qué, qué se necesita para tener éxito en este camino, ¿no? O sea, para quienes hoy están pensando quizás, o ya están estudiando medicina y están pensando cuál va a ser su especialidad, o quienes están en prepa y dicen, yo quiero ser médico, ¿qué se necesita para que realmente lo disfrutes y hagas este trabajo como se necesita, pero además también para saber que tienes el perfil para dedicarte a esto? Porque tampoco es un tema sencillo trabajar con todas estas problemáticas, ¿no? Sí. También estar cerca de la ansiedad, cerca de la depresión, cerca de diferentes patologías es muy desgastante. Entonces, ¿qué se requiere? Bueno, medicina sí es una de las profesiones que a nivel mundial se consideran de las más complicadas, además de la cantidad de conocimiento que tiene que tener el estudiante, que te vas acostumbrando conforme pasan los años a leer mucho, a tener que estar actualizándose mucho, pero creo que también mucho es el estrés, ¿no? O sea, de que puedes tener alumnos que son muy brillantes, muy buenos estudiantes, pero no toleran el estrés y la frustración que conlleva la formación médica, ¿no? Porque yo les digo mucho que habitualmente entramos a la carrera con este sueño de ser el protagonista de una serie de doctores, ¿no? Ujú. Que cualquiera puede ver, pero casi nunca nos preparan para la frustración de entender que no podemos salvar a todos, que nunca vamos a saberlo todo, ¿no? La cantidad de información que se publica en la área médica al día no es algo que un humano pueda leer, por eso hay especialidades médicas. Y eso es algo que también de repente los frustra mucho, sobre todo alumnos que vienen muy bien de la prepa, entran a medicina y no empiezan a salir tan bien, ¿no? Porque en medicina pues hay ciertos programas de estudios que salir con 8 ya es como wow, ¿no? Em, no creo que tampoco sea una carrera
o la más compleja, hablando de ciencia específicamente, pero creo que lo que la hace todavía más compleja es el tema del proceso con la relación médico-paciente, ¿no? Porque sí es algo que también te exige herramientas como persona. Hoy, por ejemplo, aquí en México tenemos este gran tema con el examen nacional de residencias, que se considera uno de los más complejos a nivel mundial, sobre todo por la competencia que tienes, ¿no? Y mucho de la frustración de los médicos es que tengan que pasar el examen y si no lo pasan no pueden hacer especialidad. Y hay como este entendimiento que si eres médico general eres mal médico, cuando en realidad no es así. O sea, eres un profesionista y son súper necesarios buenos médicos y tienen su función también, ¿no? Em, pero creo que es mucho el manejo de la frustración, el tema que muchos no toleran en el camino. Y sí, hablándolo abiertamente, y es algo que no es desconocido para las personas que están fuera del área médica, la violencia que se vive en los hospitales, ¿no? Que desafortunadamente pues sigue estando presente, seguimos teniendo estudiantes y residentes que cometen suicidios, que sufren de acoso, que es algo que no se ha logrado como impactar al 100 y quitar al 100, aunque se abre el tema ya más, ¿no? Y eso también hace que muchos estudiantes pues se vayan, ¿no? Eh, es algo con lo que creo que los que hemos estado en residencias y en áreas de organización hemos tratado de trabajar mucho y yo siempre les digo que empezamos desde que los tenemos el primer año de la carrera de medicina, ¿no? La forma en la que se maneja la competencia entre ellos, la forma en la que se les exige y la forma en la que se les contiene también en la frustración, en cosas que probablemente su familia no va a hacer, ¿no? Que es por ejemplo, alumnos que dicen, me saqué 13 en el examen de anatomía, ¿no? Y vengo con 9.8 de la prepa. ¿Cómo le digo a mi mamá que me saqué 13 en anatomía? Y el poderles decir, a todos nos pasa, ¿sí? O sea, puedes ser excelente alumno o puedes venir de la prepa fatal y en medicina te va súper bien. O sea, son otras habilidades también las que tienes que desarrollar y le vas a ir agarrando la onda, ¿no? Em, y particularmente para psiquiatría yo creo que sí, incluso entre médicos es una especialidad que creo que también tienes que tener un cierto tipo de manera de ser, un cierto tipo de personalidad, porque si bien todas las áreas médicas trabajan con dolor, trabajan con la muerte, con duelos, particularmente el área de la salud te reclama mucho más, ¿no? Hay temas que no puedes como irte a tu casa y decir, bueno, ahí se queda el paciente en el hospital, porque son circunstancias muy complejas, ¿no? Entonces sí hay estudios que hablan que el área de la salud en general, o sea, terapeutas, psiquiatras y demás, sí se necesita cierto perfil también en el tema de resiliencia, en tema de manejo emocional, y creo que sí también hay que abrirlo el tema de que nosotros también tenemos que estar en terapia, ¿no? Para apoyo, porque sí habrá casos que te impactan mucho más. Y yo les recomiendo siempre a mis alumnos que empiezan a medicina que procuren tomar terapia, eh, que va a haber cosas en la vida, en los hospitales. El simple hecho de no dormir, por ejemplo, las guardias ya ponen al cerebro en jaque, ya lo pone en una situación de vulnerabilidad y por eso tenemos más depresión en los años académicos donde están haciendo guardias. Entonces, una manera de prevenir eso es estar yendo a terapia, cuidar su sueño, hacer ejercicio y entender que la medicina es un estilo de vida, no es una licenciatura que la acabas y ya. Es un estilo de vida donde, digo, a veces piensan que ya acabando la residencia, pues ya está, pero no, porque ya después pues te tienes que hacer responsable de todo lo demás y estás 24/7 disponible para los pacientes y tienes que explicarle a tu familia, a tus amigos que tienes que atender una llamada aunque estés así como en una super boda, ¿no? Entonces es un estilo de vida y creo que es muy importante que cuando están decidiendo a qué dedicarse también conozcan cómo vive un médico, eh,
y si ese tipo de vida o esa calidad de vida les resulta algo viable para ustedes, ¿no? Hay alumnos que luego entran y dicen, no, es que yo quiero viajar, yo quiero disfrutar la vida diferente, y es válido, ¿no? Porque aparte es una carrera muy larga, ya sos económicamente independiente ya muy tarde, ¿no? O sea, tú ves a tus amigos de la prepa ya acabando maestría, viviendo solos y tú eres esclavo del hospital. Entonces sí, tienes que ser como muy tolerante a la frustración y saber que dejar de contar los años y pues disfrutar el viaje, ¿no? Pues Ana, se nos fue el tiempo y te agradezco mucho. ¿Y con qué tema te gustaría cerrar? ¿Con qué mensaje te gustaría concluir? Eh, pues yo creo que con el que tengamos la apertura para la salud mental, ¿no? No les dé miedo acercarse a profesionales de salud mental. Todos lo necesitamos, o sea, las estadísticas nos dicen, ¿no? Realmente en el mundo actual, la persona que nunca en su vida padezca una enfermedad mental es una en muchísimas, ¿no? Eh, la gran mayoría en algún momento de nuestra vida lo hemos tenido o lo vamos a tener, o alguien a quien amamos. Es importante ir tirando estos tabús alrededor de la atención psiquiátrica. No es para locos, es para personas que quieren cuidar su calidad de vida, es para personas que quieren mejorar, que quieren hacer que cada día sea un buen día. Son para personas que quieren tener herramientas para ser mejores parejas, mejores papás, mejores jefes, mejorar su relación con ellos mismos. Y creo que es importante que como sociedad tengamos mucho más sensibilidad y menos tabús alrededor de esto, porque desde ahí ya estamos haciendo la prevención para que no pasen estas desgracias que luego oímos ya que están pasando cada vez más en México, de niños y jóvenes y personas que acaban dañándose a sí mismos, porque probablemente hubieran sido casos que si se hubieran atendido a tiempo podríamos haber evitado, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, por tomarte el tiempo y por pues, ayudarnos con todos estos temas que hoy están muy presentes. Mil Muchas gracias gracias. a ti. Y muchísimas gracias a quienes nos siguen. Recuerden, todos los jueves 8:30 nos vemos para el estreno. El material queda allí en el canal. Seguramente conocen a alguien a quien le puede servir, así que ayúdenos a compartir para que esto llegue a más personas y nos ayuden a que el canal vaya creciendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.